Buenos días, hermanas. Es un privilegio nuevamente de poder estar en nuestro tiempo de mujer a mujer, deseando que nuestro buen Dios esté cuidando de todas vosotras. Vamos a ver en el libro de Juan capítulo 5, versículo 39, que dice la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús estaba diciendo que en las Escrituras conoceríamos de Él, porque Dios desea el bien para nuestras vidas. Hoy vamos a ver escudriñar las Escrituras, porque en ellas dan testimonio de Él, porque a través de la Biblia vamos a conocer el corazón de Dios. Entonces vamos a ver qué significa, dice el significado de escudriñar. Escudriñar significa meditar, buscar, examinar, indagar, explorar. Dice, porque un estudio profundo con diligencia y atención nos permite conocer la palabra de Dios. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vamos a ver, dice, el testimonio de Jesús, el testimonio de nuestro buen Señor, qué es lo que desea para nosotras, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Entonces Él quiere que nosotros meditemos, Él quiere que nosotros busquemos, que examinemos, que indaguemos, exploremos la palabra de Dios, porque a través de ella vamos a conocer el testimonio de nuestro buen Jesús. Entonces, dice, porque un estudio profundo con diligencia y atención nos permite conocer la palabra de Dios. Entonces, escudriñemos las Escrituras, porque a través de eso vamos a conocer el testimonio de Jesús, porque Él mismo les estaba diciendo a los discípulos y a toda esa gente que estaba escuchando de Jesús, estaba diciendo que a través de ella, dice, que dan, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿por qué debemos de escudriñar las Escrituras? Vamos a ver en el libro de 2 de Timoteo 3:16 lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, al conocer el corazón de Dios y al conocer el testimonio de Jesús, quiere que nosotros, a través de escudriñar, vamos a conocer el testimonio de Jesús. Entonces, vamos a conocer más el corazón de Jesús. ¿Alguna vez les han escrito una carta? Las chicas o las esposas que recuerdan de repente que les han escrito una carta. Yo me acuerdo que cuando mi esposo, en el tiempo de noviazgo, me escribió una carta, cuando llegó la primera carta a mis manos, entonces cuando esa carta estuvo en mis manos, yo la leí, pero no solamente una vez, sino muchas veces. Yo meditaba en cada palabra que Él me escribía, en cada frase que Él quería decirme. Entonces yo empecé a leer y releer una y otra vez. Entonces me fascinaba leer la carta y las palabras que Él decía, y que Él decía que yo era una cajita de sorpresas, que Él decía que yo era una persona realmente, como dice, impresionante para Él. Entonces, en cada palabra que Él me decía que yo era una cajita de sorpresas, era como que yo me sentía tan feliz. Y no solamente esas palabras, sino que decía que Él estaba tan profundamente enamorado de mí, y que Él me escribía cada palabra que daba testimonio que Él estaba profundamente enamorado de mí. Entonces, esa carta yo la leía y la leía una y otra vez, y mientras más leía cada palabra que Él me escribía, podía conocer su corazón. Creo que el Señor Jesús nos está diciendo que si nosotros escudriñamos, si nosotros leemos una y otra vez la palabra de Dios, vamos a conocer su testimonio, vamos a conocer el corazón de Dios y de lo que Él tiene para nosotras, para que nosotros podamos vivir, como Él dice, diligentemente en nuestra vida. Al igual que yo, empecé a leer y me fascinaba y me ponía feliz a leer sus cartas de amor. De igual manera, la palabra de Dios son cartas de amor hacia nosotras, de nuestro Señor Jesús, para que conozcamos más el corazón del Señor.
Entonces Él dice, ¿por qué debemos de escudriñar las Escrituras? Uno, porque da testimonio de Jesús, da testimonio de nuestro Señor, porque así podemos conocerle a Él. Entonces, y en la Biblia, en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, número uno, ¿por qué debemos escudriñar las Escrituras? Uno, porque nos enseña. La palabra de Dios a nosotras nos enseña, porque nos hace ver, nos hace entender de la manera como debemos de vivir. Entonces, número dos, porque debemos de escudriñar las Escrituras. Número dos, dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, que nos corrige. La palabra de Dios nos va a corregir nuestra vida, nuestra manera en cómo estamos viviendo. Entonces dice, para vivir una vida ordenada, para corregir nuestros errores, para que el pecado no gobierne nuestro corazón. Entonces, Él no solamente nos va a enseñar cómo vivir una vida diligente, sino que también nos va a corregir para vivir una vida ordenada para Él. Entonces, hoy en día, nosotras debemos de vivir una vida ordenada. En estos tiempos debemos de vivir una vida ordenada. Entonces dice, para corregir nuestros errores, para que el pecado no gobierne nuestro corazón. A veces quizás somos gobernadas por el pecado, somos guiadas por nuestro pecado que está en nuestro corazón, porque aún todavía nosotros necesitamos corregir nuestro corazón para que sea cada vez más agradable ante Él, pero solamente cuando nosotros empecemos a escudriñar, como dice, a poder meditar, a poder buscar, examinar, indagar, explorar, dice, porque un estudio profundo con diligencia y atención nos permite conocer la palabra de Dios. Entonces nos enseña, si nosotros escudriñamos con mucha atención la palabra de Dios, que nos da testimonio de nuestro Señor Jesús para que andemos diligentemente, porque nos enseña cómo debemos de andar nuestra vida diaria, para que nosotros podamos, dice, nos corrige para que podamos corregir nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos nosotros caminando en nuestra vida cristiana como mujeres y señoritas? Entonces la Biblia nos corrige, dice, para vivir una vida ordenada, para que nuestro corazón, nuestra vida esté ordenada y para que el pecado no gobierne nuestro corazón, porque somos fáciles de que el pecado entre en nuestro corazón y seamos gobernadas por el pecado, por las pasiones de este mundo, por las cosas que este mundo que quizás nos ofrece. Entonces nosotros nos vamos a corregir. La palabra de Dios no solamente nos enseña, sino que también nos corrige. Entonces, número 3, nos instruye. No solamente nos enseña, no solamente nos corrige, sino que también nos va a instruir nuestra vida. Entonces dice, para tener reglas en nuestra vida, para tener principios bíblicos, para comprender, dice, la guía de Dios, para que nuestra conducta sea apropiada. Entonces, nos instruye para tener reglas en nuestra vida, porque si no tenemos reglas, si no tenemos nosotras orden en nuestra vida, pues vamos a estar sin reglas. No vamos a poder enseñar a nuestros hijos, no vamos a poder tener de repente en nuestra vida no vamos a tener sabiduría para poder resolver nuestros problemas de cada día. Cada día, como dice, es diferente. Entonces no vamos a poder nosotros instruirnos cuando se presente una situación difícil en nuestra vida, cuando se presente una situación en la que nosotros de repente quizás vamos a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a actuar ahora? ¿O cómo voy a resolver mi problema? Entonces, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, porque estamos viendo el testimonio del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús, que nos está enseñando a través de la palabra de Dios. Entonces, nos instruye para tener reglas en nuestra vida.
para poder tener principios bíblicos. No nuestros principios, porque nuestros principios, como dice, son sabiduría humana, reglas humanas. Entonces eso quizás nos puede ayudar por el momento, pero es mucho mejor que tener, como dice, los principios bíblicos, para que podamos vivir una vida ordenada, una vida diligente, una vida en donde nosotros vamos a saber cómo resolver las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, porque cada día vienen situaciones diferentes, porque vamos a saber cómo afrontar las situaciones que se nos presentan día a día, tanto para nosotras como esposas, mamás, y tanto para las señoritas, porque a veces decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo el problema? ¿Cómo voy a actuar ahora? No sé cómo voy a hacer, no sé a quién voy a pedir consejo, pero qué mejor que la palabra de Dios, que nos enseña a vivir una vida diligente. Tenemos que escudriñar las escrituras. Entonces dice, uno nos enseña para que vivamos una vida diligente, para que podamos aprender a vivir sabiamente. Entonces, 2, nos corrige porque el Señor, a través del Espíritu Santo, nosotras las que hemos creído, las que hemos confiado en Jesús, Él nos hace ver y nos hace entender de lo que estamos actuando mal, porque nos convence, dice, del pecado que estamos haciendo. Entonces 3, nos instruye. Entonces, para tener reglas en nuestra vida, para poder tener principios bíblicos y no nuestros principios, que no nos van a ayudar en nada. Entonces, ¿por qué escudriñar las escrituras? Porque uno nos enseña, nos corrige y nos instruye para que podamos vivir una vida agradable ante sus ojos y no vivir una vida que nos agrada a nosotras mismas, para que vivamos una vida cada vez más y más agradable ante Él. Y sobre todo, como dice, que seamos mujeres, señoritas, esposas, mamás, de bendición para las personas, que da testimonio de que somos hijas de Dios, que demos testimonio que somos de Dios, porque al igual que el Señor Jesús dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñemos las escrituras, porque ahí está el testimonio de nuestro buen Dios, las cartas de nuestro buen Señor, para que podamos vivir una vida muy agradable ante sus ojos. Entonces, nuevamente nos estaremos viendo al siguiente domingo en nuestro tiempo de mujer a mujer. Que Dios las bendiga a todas y las amo a todas también. Nos vemos.